Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una situación que, francamente, nos dejó a todos un poco boquiabiertos, y es el asterisco impacto que las palabras de una pareja pueden tener en nosotros. Sí, han leído bien el título. A veces una conversación, una frase o un comentario pueden ser tan potentes que nos hacen cuestionar todo, que nos dejan pensando durante días. Y eso es exactamente lo que le sucedió a Kerem. Vamos a desgranar esta historia, entender qué pasó, cómo nos afecta ese tipo de experiencias y, lo más importante, qué podemos aprender de ellas. Así que si están listos para una dosis de reflexión y, quién sabe, quizás un poco de empatía, quédense conmigo. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, los invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda un montón y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Pues bien, empecemos por el principio. La historia de Kerem no es tan única como podría parecer a primera vista. Todos hemos estado en situaciones donde las palabras de alguien cercano, de nuestra pareja, nos han tocado la fibra sensible de una manera inesperada. Kerem, nuestro protagonista de hoy, estaba en una conversación aparentemente normal con su pareja, Ana. Estaban hablando de planes futuros, de sueños, de esa cotidianidad que a veces se entrelaza con grandes aspiraciones. Y de repente Ana, sin previo aviso, lanzó una frase que en la mente de Kerem se grabó a fuego. No fue una discusión acalorada, no hubo gritos, nada dramático en ese sentido. Fue algo mucho más sutil, pero infinitamente más penetrante. Ana, quizás intentando ser realista, quizás con una dosis de frustración acumulada, le dijo a Kerem algo así como: sinceramente, Kerem, ¿tú crees que realmente puedes lograr eso? Es un sueño muy ambicioso. Quizás deberíamos ser más prácticos. Y ahí fue donde Kerem se quedó helado. El impacto de esas palabras no fue inmediato, en el sentido de que no se derrumbó en ese instante. Fue más bien un golpe sordo, una punzada que se quedó resonando en su interior. Kerem es una persona que suele tener mucha confianza en sí misma, en sus capacidades, en su visión de futuro. Siempre ha sido un soñador, pero un soñador con los pies en la tierra, o eso creía él. Siempre ha creído en su capacidad para superar obstáculos, para trabajar duro y alcanzar sus metas. Pero esa frase, viniendo de Ana, la persona que supuestamente lo conocía mejor, la que debería ser su mayor apoyo, lo descolocó por completo. De repente empezó a dudar. ¿Estaba Ana en lo cierto? ¿Era él demasiado optimista? ¿Sus ambiciones eran, en realidad, fantasías irrealizables? La duda, como un veneno lento, empezó a filtrarse en su mente. Empezó a observar sus propias acciones con una nueva lente, la lente de la duda que Ana había sembrado. Cada pequeño revés, cada dificultad, cada momento de incertidumbre se magnificaba. Antes los veía como parte del proceso, como desafíos que lo harían más fuerte. Ahora se preguntaba si eran pruebas de que Ana tenía razón y él simplemente no estaba hecho para alcanzar esas alturas. Dejó de compartir algunas de sus ideas más audaces con ella, temiendo una nueva dosis de realismo desalentador. Empezó a filtrar sus propias aspiraciones, a autocensurarse, a conformarse con un futuro que, aunque seguro, se sentía mucho menos vibrante, mucho menos él. Esto nos lleva a un punto crucial: el poder de las palabras, especialmente de las personas a las que amamos. Las palabras no son solo sonidos que emitimos. Llevan consigo emociones, intenciones, y un peso que a menudo subestimamos. Cuando quien nos habla es nuestra pareja, la persona con la que compartimos nuestra vida, nuestros miedos más profundos y nuestras esperanzas más elevadas, el impacto se multiplica. Su validación puede elevarnos hasta las nubes y su duda, o su crítica, puede hundirnos en la más profunda inseguridad. Y no se trata solo de que Kerem sea sensible, aunque la sensibilidad es una cualidad, no un defecto. Se trata de cómo construimos nuestra identidad, de cómo nos vemos a nosotros mismos, y de cómo las percepciones de los demás, especialmente de aquellos cercanos, influyen en esa autoimagen. ¿Qué hay detrás de una frase así? A veces, puede ser una forma mal entendida de proteger. Ana, quizás, estaba preocupada por Kerem. Quizás veía el esfuerzo o el desgaste y temía que sufriera una gran decepción si sus sueños no se materializaban. Su intención, en el fondo, podría haber sido evitarle dolor. Pero la forma en que lo expresó, esa duda explícita sobre su capacidad, tuvo el efecto contrario.
En lugar de protegerlo, lo paralizó. Otras veces puede ser que la persona que habla proyecte sus propias limitaciones, sus propios miedos al fracaso. Quizás Ana no se siente capaz de alcanzar esas metas, y en lugar de afrontar sus propias inseguridades, As proyecta en Kerem, intentando anclarlo en una realidad que le resulta más cómoda, pero que limita el potencial de su pareja. Lo que es interesante es cómo esta experiencia impactó a Kerem en su relación. Empezó a notar una distancia, no física, sino emocional. Se sentía menos conectado con Ana porque sentía que ya no podía compartir su verdadero yo, sus ambiciones más puras. Cada vez que ella hablaba de planes realistas, él sentía un pinchazo de resentimiento, una sensación de que ella no lo entendía, o peor aún, no lo creía. Esto puede generar un ciclo vicioso. Si Kerem se siente incomprendido o infravalorado, se retrae, lo que a su vez puede hacer que Ana se sienta frustrada o confundida, y que las brechas se hagan más grandes. Pero, ¿qué podemos aprender de esto? Primero, la importancia de la comunicación consciente. Las palabras tienen poder. Antes de lanzar una crítica o una duda, especialmente a alguien a quien amamos, deberíamos preguntarnos ¿cuál es mi intención real? ¿Estoy intentando apoyar o desmotivar? ¿Estoy expresando mi preocupación o proyectando mi miedo? Y si nuestra intención es genuinamente ayudar, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Quizás en lugar de decir, tú crees que puedes lograrlo, podríamos haber dicho, me encanta tu ambición, y estoy aquí para apoyarte en lo que necesites. Si hay algo que te preocupa o si quieres que pensemos juntos en cómo hacer esto realidad, cuéntame. Esa es una forma de validar el sueño y ofrecer apoyo, en lugar de sembrar la duda. Segundo, la importancia de la autovalidación. Si bien el apoyo de nuestra pareja es fundamental, en última instancia, la creencia en nosotros mismos debe provenir de nuestro interior. Kerem, después de un tiempo de reflexión, empezó a darse cuenta de que la duda de Ana, por más que doliera, no tenía por qué definir su realidad. Empezó a recordarse a sí mismo sus éxitos pasados, los obstáculos que ya había superado, la pasión que lo impulsaba. Empezó a trabajar en fortalecer su propia confianza, independientemente de la aprobación externa. Esto no significa ignorar por completo las opiniones de nuestra pareja, sino aprender a discernir cuando su opinión está basada en un genuino interés por nuestro bienestar y cuando puede estar teñida de sus propias inseguridades o limitaciones. Tercero, la importancia de abordar estos temas en la pareja. La comunicación abierta y honesta es la piedra angular de cualquier relación sana. Si Kerem se hubiera quedado callado, permitiendo que la duda se enquistara, el resentimiento y la distancia solo habrían crecido. En algún momento él y Ana tendrían que haber tenido una conversación sobre cómo esas palabras lo afectaron. No con un tono de acusación, sino con un deseo de comprensión mutua. Kerem podría haber dicho algo como, Ana, quiero que sepas que tus palabras sobre mis sueños me afectaron mucho. No es que no valore tu perspectiva, pero sentí que minaste mi confianza en mí mismo. ¿Podemos hablar sobre esto? Quiero entender tu preocupación y quiero que entiendas cómo me sentí. Y Ana, por su parte, tendría la oportunidad de explicar sus intenciones, quizás disculparse por el impacto de sus palabras y reafirmar su apoyo. Esta situación nos enseña que incluso en las relaciones más sólidas, pueden surgir malentendidos y palabras que, sin querer, hieren. Lo que distingue a las parejas fuertes es su capacidad para comunicarse, para perdonar, para aprender y para crecer juntos. El impacto de las palabras de Ana en Kerem fue un catalizador. Podría haber sido el principio del fin de sus aspiraciones, o podría ser el comienzo de un crecimiento personal y relacional más profundo. Depende de cómo Kerem, y cualquier persona en una situación similar, decida abordarlo. Al final, lo que Ana dijo, aunque hiriente, no debería ser la sentencia definitiva sobre las capacidades de Kerem. Él es quien tiene el control de sus acciones, de su esfuerzo y de su resiliencia. Las palabras de los demás son influencias, pero no destinos. Es un recordatorio para todos nosotros, seamos conscientes del poder que tienen nuestras palabras, intentemos comunicarnos con empatía y comprensión, y recordemos siempre la importancia de cultivar nuestra propia fortaleza interior. Porque al final del día, el mayor apoyo que podemos recibir es aquel que viene de nosotros mismos. Así que, resumiendo un poco, hemos explorado el profundo impacto que las palabras de una pareja pueden tener en nuestra confianza y en nuestras aspiraciones, utilizando la experiencia de Kerem como ejemplo. Hemos reflexionado sobre las posibles intenciones detrás de esas palabras, la importancia de la comunicación consciente,
la necesidad de la autovalidación y el valor de abordar estos temas directamente en la relación. Hemos visto cómo una duda, por bien intencionada que sea, puede generar inseguridad, pero también cómo podemos usar esas experiencias como oportunidades para crecer y fortalecer nuestra propia creencia en nosotros mismos. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta reflexión. Espero que este vídeo les haya parecido intrigante e informativo y que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber sus experiencias. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Cómo han manejado las palabras de su pareja cuando los han hecho dudar? Por favor, compartan sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Sus historias nos enriquecen a todos y nos ayudan a construir una comunidad más fuerte y conectada. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido valioso, les agradecería enormemente que le dieran un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que crean que pueda beneficiarse de esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Su apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.